Bueno, en este video vamos a hablar de los fundamentos de HTML. Primero una breve introducción a este lenguaje. ¿Qué es HTML? HTML significa Hypertext Markup Language, que la traducción literal al español sería lenguaje de etiquetas de hipertexto. Otra forma también de pensar en ello es como etiquetas que dan formato al texto. HTML es un lenguaje muy sencillo, que no se parece en nada a lo que sería Java, o sea que son lenguajes de mayor nivel. Es un lenguaje en el cual no hay variables, no hay estructuras de control y es mucho más fácil de aprender. Fue creado en la década de los 80 por Tim Berners-Lee, que ya veremos adelante. Una página web o una página HTML en este caso tiene extensión .html o .htm. Se puede usar cualquiera de estas dos extensiones, son igualmente válidas. Normalmente conseguirán en la web páginas con la extensión .html. El señor que está aquí en la foto es Sir Timothy Tim Berners-Lee, que es un físico nuclear nacido en Londres en el año 76. Creó no solamente HTML, sino también HTTP, que es el protocolo de transferencia de la web, y el sistema de localización de objetos, también denominado URL. El proyecto nació por necesidad de poder intercambiar información entre centros de investigación científica en Europa. Inicialmente lo que se pensaba del HTML es como un lenguaje que permitiera intercambiar texto de una forma estructurada con algunas imágenes. Actualmente, Tim Berners-Lee dirige el organismo de estandarización de la web conocido también como la W3C. Okay, características de los elementos HTML. ¿Cómo se clasifican estos elementos? La primera clasificación es según la estructura de sus etiquetas. En este caso existen elementos que requieren de una etiqueta de apertura y otra etiqueta de cierre. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos etiqueta de apertura en este punto, fíjate denotado por el símbolo menor que y mayor que, y este es el nombre de la etiqueta. En este caso la etiqueta párrafo. De este lado tenemos la etiqueta de cierre que la anotamos por este slash. El siguiente ejemplo, esto que está aquí, todo esto se denomina esto es un link. Esto que está acá es la etiqueta de apertura completa y aquí tenemos la etiqueta de cierre con su respectivo slash. Un tercer ejemplo, tenemos el elemento HTML que denota títulos. Fíjate que la etiqueta de apertura está acá, la etiqueta de cierre es muy similar, solo tiene un slash extra. Existen otros elementos que solo requieren de etiqueta de apertura, como es el caso de breakline y horizontal row. Estos dos elementos no requieren explícitamente de otra etiqueta que los cierre, sino que la misma etiqueta de apertura denota que se cierra a sí misma. Otra forma también de clasificarlo es según su grado de independencia dentro del esquema visual de la página web. Existen elementos de línea que no tienen independencia visual, sino que siguen el flujo natural de la estructura de la página. Fijémonos en el siguiente código fuente. Si tengo este párrafo y le inserto este código HTML, como este elemento es el elemento anchor o usado también para hacer links, como este elemento es un elemento de línea, se va a ver como si estuviera dentro del párrafo siguiendo el flujo natural de las palabras. Eso va a tener más sentido cuando veamos los elementos de bloque y su diferencia. Como ya comentamos, los elementos de bloque se comportan como una estructura independiente al flujo normal de los elementos de una página web. El siguiente ejemplo, similar al anterior, tenemos nuevamente un texto, le insertamos en este caso un elemento de bloque como lo es el párrafo, y vean cómo se visualiza en un navegador. Inserta por defecto un salto de línea antes y un salto de línea después. Fíjese que rompe con el flujo natural del texto, a diferencia del elemento de línea que vimos antes que seguía el flujo normal del párrafo. Ok, aquí tenemos un elemento HTML que ya hemos visto antes, un link. Vamos a describir cada una de sus partes. Tenemos, como vimos antes, la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre. En la etiqueta de apertura se pueden definir cuántos atributos soporte ese elemento. En este caso, el elemento anchor soporta el atributo href. Todo atributo debe tener un valor asignado.
y este valor debe ir siempre encerrado entre comillas dobles, como está aquí anotado. Finalmente, el texto que está siendo afectado por el elemento HTML se denomina como contenido. Veamos cómo anidar etiquetas. Más fácil viendo un ejemplo. Supongamos que tenemos estos elementos. El elemento EM significa énfasis, que así es como se vería en el navegador. Y tenemos un link que ya hemos visto antes, que así es como se ve en el navegador. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que estos dos elementos trabajen en conjunto? La forma correcta de anidarla sería, tenemos en este caso el elemento link está anidado dentro del elemento énfasis. Fíjense que el orden en que se colocan las etiquetas de apertura debe ser inverso al orden en que se cierran. Así es como se vería. Fíjate que es una mezcla del comportamiento entre el énfasis y el link. La forma incorrecta de anidarlos sería cerrando en el orden incorrecto las etiquetas de cierre. Estos dos casos generarían un error en el navegador. Esta es la estructura básica de cualquier página web y consta del elemento HTML, que denota el inicio y el fin de un documento HTML, valga la redundancia. Dentro de este elemento encontramos el encabezado, que es el elemento head, y encontramos el cuerpo. El encabezado se colocará información que es visible únicamente para el navegador y para los motores de búsqueda. Por el contrario, en el cuerpo va a estar el 99% del código de la página web, y es lo que el usuario final va a poder ver, escuchar, manipular. Dentro de estas etiquetas de apertura y cierre vamos a colocar todo nuestro código, que es lo que el usuario va a poder ver finalmente en su navegador. Aquí cabe resaltar que este es el mecanismo para establecer comentarios dentro del código. Todo aquello que se escriba dentro de este símbolo de apertura, este símbolo de cierre, no va a ser interpretado por el navegador, es simplemente una referencia para el programador. Con eso entonces finalizamos la introducción teórica de HTML y en el siguiente video veremos cómo crear nuestra primera página web.